Hola a todos, pues hoy les quiero compartir un pequeño tutorial para aprender a trabajar la palma. La palma es un material súper versátil. A mí me gusta mucho porque tiene mucha caída, le da mucho volumen a las vajillas, a los penachos. Y bueno, es bastante más económica y más fácil de encontrar que el niado, por ejemplo, el niado blanco o algún otro material más caro. Entonces, más caro y más raro. Entonces, bueno, la palma es un material mexicano. Lo pueden conseguir en Temana Faretoa, la tienda colectiva del proyecto Temana. Y bueno, para este tutorial o para este ejercicio vamos a necesitar nuestro rollo de palma de Faretoa. Alguna cosa que le quieran poner, vamos a hacer un adornito para el chongo. Yo encontré por ahí estos plastiquillos que tengo bonitos de derechos. Pero pueden ser plumas o puede ser simplemente la palma, como ustedes lo decidan. Van a requerir algo para trenzar. Yo escogí bies beige. Van a necesitar también tijeras y van a necesitar una aguja de canevá, o si tienen uno de estos que es un pincho para elote que los venden en el mercado o en el súper. Y vamos a necesitar una toalla vieja. Yo escogí, yo agarré la toalla de una de mis perritas, se la pedí prestada y bueno, se iba a entregar limpia y seca. Y bueno, esa la vamos a usar más adelante. Lo que vamos a hacer ahorita es nuestra ramita de palma, viene unida, viene toda en una sola rama. Entonces lo que vamos a hacer es separar. No, es muy fácil, realmente no les tiene que tomar mucho tiempo, es separar. ¿Sale? El chiste es que la separemos toda para que no se nos desperdicie nuestra palma, hasta que terminemos de peluquear nuestra vena central. Es esta, ya quedó sin hojas. Entonces, esta es la palma que vamos a ocupar. Vamos a envolver la palma en la toalla que hayan elegido, bien empapadísima. La vamos a enrollar, ¿sale? Porque lo que queremos es que la palma se humedezca y para que sea más fácil trabajarla y no se quiebre. Si la trabajamos así en seco, la palma se quiebra, ¿sale? Entonces es importante que la humedezcamos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a exprimir un poco la toalla, pero que quede muy húmeda, o sea que no esté exprimida, sino nada más simplemente para que no nos haga tiradero de agua. Y vamos a extenderla en el piso. Vamos a poner nuestra palma, envolver en la toalla. ¿Sale? Y esto es para que la palma se humedezca. Y la vamos a dejar allí alrededor de unas 2 o 3 horas. En lo que se remoja la palma, de nuevo, para que la pueda yo trenzar, vamos a preparar el material para hacer el tocado de chongo. Necesitamos cortar 3 tiras del mismo tamaño, pensando en que me dé mi vuelta al chongo y me quede espacio para amarrar, ¿no? Y que como se va a trenzar, pues ya saben que siempre se va reduciendo la cantidad de hilo, entonces que sí les quede larguito, pero no demasiado para no desperdiciar. Vamos a preparar nuestras 3 hilos. Hacemos un nudo cualquiera. Con esta parte vamos a amarrar nuestro tocado y de la otra parte también nos va a quedar para que amarremos. Entonces calculen que no les quede muy corto, que no les quede tampoco enorme, porque luego se amarra uno y le quedan colgando los hilos ahí, no se ven bonitos. Entonces, bueno, esto es lo que necesitamos para hacer nuestro tocado, para trenzarlo. Y básicamente lo que necesitan saber es trenzar, una trenza de 3, ¿no? No hay mayor ciencia, lo único es que sí requiere práctica. Si le van a poner algún elemento adicional como plumas o hojas naturales, ¿no? Entonces les recomiendo que lo vayan teniendo a la mano. Yo aquí, como tengo estos pastitos que me encontré, miren, no son muchos, pero pues también como es para el chongo, realmente no necesitamos tanto. Lo que voy a hacer es ya separarlos y tenerlos a la mano para poder trenzar. Yo ya tengo aquí todo mi material separado.
con el que voy a trenzar y a adornar mi tocado. Aquí esperamos un par de horas a que la palma se humedezca. No tiene que estar empapada, simplemente que al tacto se sienta ligeramente húmeda para hacer este paso que sigue. Ok, entonces vamos a separar. La palma viene toda unida como un abanico, entonces vamos a separar para que nos quede, digamos, pues, las láminas. Ok, entonces separamos. Yo ahorita lo estoy haciendo así rápidamente, solo para que vean. Y aquí tengo unas que están separadas. Entonces vamos a apilar nuestras hojas y vamos a empezar a desgajarla. Ya tracé de medio hacia abajo, ahora voy a girar y voy a seguir las líneas. Les digo, aquí depende de qué tan preciso lo quieran. Yo, como no lo quiero tan preciso, solamente sigo las líneas y deshilacho. Yo ahí lo hice con esta, que me diera esta textura, porque lo queremos, bueno, yo vamos a hacer un tocado para mucho más, ¿sale? Entonces, bueno, esto lo van a hacer con toda su palma, con toda su ramita. En realidad, una rama alcanza para mucho. Yo aquí tengo casi toda una rama deshilachada. Recuerden que las ramas están de venta en Faretoa y que es palma cultivada en Michoacán. Entonces, bueno, además de aportar, de apoyar nuestro proyecto, los proyectos artísticos que colaboran en Faretoa y a las personas que colaboramos ahí, también apoyan la producción local de palma. Entonces, bueno, esta es nuestra palma. Si se fijan, es bastante, o sea, con esto podríamos hacer a lo mejor unos 2 o 3 tocados de chongo, como el que les voy a enseñar a hacer. Si la palma se secó o se secó en el transcurso de que ustedes estuvieran deshilachando, valdrá la pena que la pongan otra vez en su toalla húmeda, a lo mejor media hora o una hora, dependiendo, para que se vuelva a humedecer, porque al trenzar es donde más se puede romper y donde más necesitamos que esté bien humedecido. Ya tenemos todo nuestro material listo. Yo puse a remojar un poquito mi palma porque se había resecado un poco. Ya fui por ahí, ya la tengo aquí a la mano, junto con todos mis material que voy a meter en mi tocado de chongo. Entonces vamos a colocar la palma, tejemos y vamos a doblar. ¿Okay? ¿Cuánta palma le pongo? Pues depende de cuánto pido yo quiera mi tocado. Para tejer vamos a poner nuestra palma, lo que nos toque en el momento, el hecho o lo que nos toque. Lo ponemos, medimos que arriba nos quede la altura a la que más o menos estamos queriendo nuestro tocado. ¿Okay? Y vamos a tensar el gajo que queda, que siempre fíjense que sea el de atrás. O sea, si yo tejo el que está adelante, no se va a hacer el tejido, ¿sí? Tienen que ser siempre el que está como por atrás. Entonces cruzo, siempre haciendo una presión con el dedo para que nos quede bien apretadito nuestro tocado. Ok, ahí ya crucé, voy a doblar. Van a pasar su gajo ahora, el que está por atrás, sobre la palma que acaban de poner. Yo voy alternando con mis pastos que quiero que adornen un poquito. Entonces siempre voy a poner yo mi adorno cuando viene el gajo de izquierda a derecha. Si ustedes lo hicieron de derecha a izquierda, procuren que siempre sea así para que les quede un solo frente. Ok, entonces yo ahí pongo mi gajo. Voy a poner ahora tanto el pasto como un helecho para que me quede tupidito y bonito y se vea. Dejo el gajo que viene por atrás y doblo. Y ahora voy a poner otro poquito de palma, siempre haciendo presión con el dedo. Si no tienen práctica para hacer este tejido, sí les recomiendo que a lo mejor empiecen como haciendo un intento con papel higiénico, que es muy fácil de manipular. Sachant que les étoiles brillaient le soir pour le guider.
navigué, jamais navigué, jamais navigué. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, jamais navigué, jamais navigué. Y miren, nos va quedando ya aquí nuestro tocado. ¿Sale? Y así seguimos tejiendo hasta que nos quede la trenza del tamaño que necesitamos para el chongo. Realmente no necesitamos demasiado. Ya una vez que ya terminé de meter mi último gajo, lo que voy a hacer es seguir tejiendo para que quede bien asegurado. Les digo, o sea, depende de cuánto cabello tengan también, pero por ejemplo yo creo que con unos 10 centímetros o un poquito menos incluso que tengan, les da perfectamente la vuelta y queda listo. Entonces ahí le tejemos hasta que nos quede unos 10 o 12 centímetros para poder amarrar. Cerramos la trenza como ustedes quieran, yo lo voy a hacer así con un gajito, ¿sale? Y tenemos listo nuestro tocado. Vean aquí como casi todos los adornos quedaron de un frente, lo que les decía, porque este va a ser, de este lado va a quedar hacia adelante, ¿sale? Si tienen mucho, yo tenía poquito y por eso lo hice así, pero si tienen mucho pueden tupirlo más y que quede por atrás y por adelante. Entonces, bueno, este es nuestro tocado para chongo, vamos a ver qué tal se ve. Esto cuando le combinan con plantas, con plumas, pues realmente nos puede dar una infinidad de acabados. Echen a volar su imaginación. Recuerden que pueden adquirir su palma en nuestra página. Por favor, regálenle un like si les gustó el video. Te van a